Bienvenidos sean todos a este su programa de Corazón a Corazón. Como siempre decimos, desde el corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Nuevamente hoy estoy solo, la doctora Norma Alicia todavía no puede estar con nosotros, pero ya estará muy pronto. Bien, quiero invitarlos que hagamos una oración inicial para que el Señor nos enfoque en lo que realmente nosotros estamos haciendo y no que estemos divagando con nuestros pensamientos por diferentes lugares. Pero aprovechamos la oportunidad para saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos transmiten en diferentes países, en la Argentina, en las Islas Canarias, en Canadá y en todos los países que nos retransmiten. Pues damos gloria a Dios por ustedes y oramos para que el Señor también los use a ustedes y que nosotros seamos parte de la bendición de ustedes. Oramos. Padre, una vez más, te damos gracias porque nos permite estar en el aire, en este programa de Corazón a Corazón. Por muchos años hemos estado llevando alguna palabra de aliento a aquellas almas que están necesitadas. Y en este nuevo año, Señor, aprovechamos para presentar aquellas almas, aquellas vidas, aquellos amigos, aquellos hermanos que están necesitados y que necesitan de ti, para que tú en este día ministre a su vida, ministre a su corazón y haga resplandecer tus rostros en ellos y que ellos tengan paz. Quiero invitarlos a leer una porción de la palabra de Dios, la Biblia, que se encuentra en el libro de San Juan. La semana pasada estuvimos leyendo en el capítulo 1, bueno, ya van 2 semanas, estamos leyendo primero el capítulo 1 y llegamos hasta el verso 18. Hoy vamos a continuar en el verso 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos testimonios a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió y le dijo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vamos a hablar hoy un poco sobre este tema más adelante, pero mientras tanto, si usted tiene una Biblia, vaya buscando el libro de San Juan, capítulo 1, o sea, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del verso 19 en adelante. Ahí es que vamos a estar hablando un poco más adelante. Mientras tanto, siempre acostumbramos a dar una serie de comentarios que mi esposa me dice, ¿por qué ustedes comentan
todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, cuando todo el mundo lo sabe. Bueno, para que después no digan que nosotros somos de los que vemos las cosas y no las comentamos. Comentamos también para que ustedes se den cuenta que no es simplemente que están sucediendo cosas por suceder, sino porque Dios de alguna manera está movilizando al mundo. Cosas importantes que sucedieron durante nuestra ausencia en esta semana. Bueno, el día 20 del mes de enero del 2025, que es el año en que Dios nos ha permitido estar viviendo, fue la toma de posesión del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Quién es Donald Trump? Mucha gente conoció a un Donald Trump que era un hombre especialista en lo que es bienes y raíces. Y tiene sus famosas torres, que se llaman las Torres Trump, en Chicago, en Nueva York y en todas las ciudades famosas. Él tiene una torre. Ahora, ¿está realmente que él es el dueño de esa torre? En eso yo no me voy a meter. Pero lo que sí es que es una corporación que tiene un nombre y que también es conocido porque era uno de los magnates del dinero en los Estados Unidos. Muchos también conocieron a Trump, a Donald Trump, como el que hacía los desfiles, o no los desfiles, sino los concursos de Miss Universo. Y bueno, ya han escuchado y han visto que tantas cosas que sucedieron en esos grandes eventos de Miss Universo, que el país suyo a lo mejor tuvo una Miss Universo, el mío tuvo una o tuvo dos, qué sé yo, cada uno de los países siempre está tratando de que su representante, la mujer que representa a su país, sea la ganadora del concurso Miss Universo, porque según dicen los concursantes o los que hacen el concurso, es la mujer más bella del mundo. Bueno, a veces hay mujeres más bellas del mundo que no salen en Miss Universo ni salen en Miss República Dominicana, Miss Canadá, Miss Estados Unidos, sino que están quizás en sus propios hogares haciendo quehaceres que le impiden quizás mostrar su rostro para concursar y ver si ellas salen como las mujeres más bellas del mundo. Pero la gente habla mucho de eso como una novela. ¿Y qué puede uno hacer? Pues la gente lamentablemente le gustan cosas y ellos pagan por ver esas cosas. Así que conocieron a Trump también con el certamen de Miss Universo. Después lo conocieron como uno de los críticos que tuvo el presidente Barack Obama. Barack Obama fue el primer presidente de color que tuvo Estados Unidos y tuvo la dicha de ser el hijo de un emigrante, ser el hijo de un keniano de Kenia y de una mujer de Hawái, o sea, una mujer americana, no sé si era exactamente de Hawái, pero él vivía en Hawái y toda esa cosa. La otra cosa que tenía Barack Obama era que hablaba, además de hablar el inglés, hablaba también indonesio, que es muy raro que los presidentes norteamericanos hablen más de un idioma. Y los mismos americanos utilizan llamar y utilizan decir que le pregunten, dice, pregúntame quién es, cuál es el único que nada más habla un solo idioma. Y ellos mismos responden y dicen, los americanos, porque los americanos por lo general solo hablan inglés. No sé, pero a ellos les da mucho trabajo aprender otro. Aunque yo tengo algunos amigos que hablan chino, que hablan coreano, que hablan de diferentes idiomas y que son americanos, pero han aprendido eso porque quieren trabajar en el campo misionero y justamente allí se han desempeñado. Bueno, Donald Trump fue el primero que comenzó cuando él no estaba envuelto en política ni en nada.
comenzó a decir que Barack Obama no era americano y que iba a mostrar su acta de nacimiento y que si Barack Obama era americano, pues que mostrara su acta de nacimiento. Y bueno, ese fue su, diríamos, su debut público como político. Luego que se terminaba el segundo periodo de Barack Obama, entonces se lanzó él como un candidato prácticamente independiente, naturalmente, para ser un candidato político en los Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos también y del mundo. Para ser un candidato a la presidencia se necesita mucho dinero, y Trump tenía el dinero, así que no tenía ningún problema. Se lanzó a la política y ganó sorpresivamente la presidencia de los Estados Unidos, cosa que quizás ni él mismo se lo creía. Pero no sé, muchos dicen que cuando él ganó la presidencia, siendo del ala conservadora de los republicanos, es porque el liderazgo político dentro de los republicanos estaba muy débil. Y él ganó, sea por una cosa o sea por otra, él ganó. Ahora, ¿qué bueno hizo en su presidencia? Bueno, algo que todos los cristianos comentaron fue que él cambió la capital de Tel Aviv, que era la capital de Israel, o sea, la capital de Israel, estaba en Tel Aviv, y él la cambió a Jerusalén. Y vemos entonces, los que leemos la Biblia y que creemos en el Evangelio, vemos un cumplimiento profético con el establecimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Porque para los que no saben qué significa Israel o qué es Israel, tenemos que decirle que Israel es como el reloj profético para los que seguimos la Biblia, saber qué sigue después o qué pasó después. Aunque no siempre estamos 100% en lo correcto de qué es lo que va a pasar, pero sí hay muchas cosas que se pueden decir después que Israel se hizo nuevamente un estado libre en el año 1948. Entonces, desde el año 1948, la capital de Israel debió de ser Jerusalén, pero los políticos, el movimiento sionista y una serie de cosas no le permitían, ni los árabes ni ninguno le permitían, porque decían que bueno, que no podía ser, que muchos comentarios que usted lo puede conseguir en los medios, en los libros y en cosas así. Pero Trump tuvo la valentía que no tuvo ningún otro presidente del mundo ni de los Estados Unidos, y fue que se metió, no sé cómo se metió, y dijo, esto es lo que va. Jerusalén es la capital de Israel y ya. Y bueno, han habido encuentros por eso, han habido una serie de problemas políticos, pero sigue siendo la capital de Israel y así se quedará. Con eso nosotros, pues lo que hacemos es que lo que conocemos un poco de la profecía, comenzamos a pensar sobre la venida de Cristo Jesús, porque Jerusalén juega un papel muy importante en la manifestación por segunda vez de Cristo sobre la tierra. Pero por ahora no vamos a hablar de eso, solamente estamos hablando de lo que hizo en lo espiritual, lo que hizo Trump. Otra cosa fue que Trump comenzó otra vez a dar una apertura a la lectura de la Biblia en las escuelas, y también que se orara en las escuelas, porque hubo una mujer que era atea o no sé qué era, que se levantó y levantó una legislación en la que prohibía que en las escuelas se leyera la Biblia y que se orara.
Desde ahí comenzó entonces la decadencia de los Estados Unidos, porque la juventud comenzó a crecer desconociendo que había un poder más grande que el poder que tienen los norteamericanos, desconociendo que hay una Biblia que es la palabra de Dios, que aunque muchos lo nieguen, pero ha sido demostrado por muchas maneras de que es la palabra de Dios, también de que la oración mueve montaña. Y eso, bueno, también hizo Donald Trump, que dijo, vamos a volver a nuestras raíces, vamos a volver nuevamente a orar en las escuelas, vamos a volver a leer la Biblia. Eso está bien. Si él la leía, yo no lo sé. Si oraba, tampoco lo sé. Pero parece ser que ese tipo de manifestación que él tuvo llamó la atención al pueblo evangélico. Y ahora, en el segundo mandato que ganó después de haber perdido de Barack Obama, después de haber perdido de Biden, entonces él vuelve nuevamente y uno de los apoyos más fuertes que ha tenido, que lo dice él, es el pueblo cristiano y también los latinos. Bueno, no estoy 100% convencido qué porcentaje tan grande de pueblo cristiano lo soportaba, pero sí sabemos que siendo él un político conservador, los cristianos que somos conservadores, la mayoría, vamos a decir que es mejor que haya un conservador de presidente y no un liberal como la pasada administración de los Estados Unidos, de los cuales tanto liberalismo lleva al país a diferentes fronteras, especialmente en el área moral, en el área de representación. Y vemos a presidente como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que está aconsejando a los Estados Unidos, el país que dice que tienen su moneda, que cree en Dios, que ellos se han descarriado, le dice, y que en su país esto se hace y esto y lo otro. Entonces, la Biblia dice que las piedras muchas veces tendrán que hablar. Y si él es creyente o no es creyente, no lo sé. Lo que sí sé es que tiene una gran fortuna. ¿De dónde la ha sacado? No me pregunte, que usted sabe de dónde. Lo mismo, entonces, vamos ahora nuevamente con el caso de que Trump gana por segunda vez la presidencia en Estados Unidos. Nuestras oraciones son que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga, que abra puertas a nuevas industrias, al comercio, y que Estados Unidos sea un país fuerte como lo fue también anteriormente. Aunque sabemos que sin Dios ningún país puede tirar hacia adelante. Ahora, si el pueblo se humillare, como dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, invocar en mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ¿estarán los Estados Unidos dispuestos a hacer eso? No lo sabemos, pero nuestra oración debe de ser a que Dios tenga misericordia y que sucedan cosas buenas en este nuevo periodo. Quiero invitarlos ahora a escuchar una de las historias del grato maná cotidiano, que a lo mejor ya usted ha escuchado en otra ocasión. Lígido Cabrera, quiero narrarte una corta historia de mi libro El grato maná cotidiano que escribí hace un tiempo. Esta historia se llama Gas en tiempo de angustia. Siempre utilizo un verso bíblico como referencia y en esta ocasión utilicé
el libro de Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué haría usted si está cocinando una barbecue o una barbacoa en un lugar a más de 30 minutos de distancia de la estación de servicio donde venden gas para activar la función de su asador y la carne está a medio cocer y no tiene carbón encendido para continuar su asado? Hay ocasiones en la vida en que uno tiene que depender de Dios para poder comer. Y de no ser así, las cosas se pueden tornar difíciles. Eran las 11:30 de la mañana y mi esposa estaba haciendo el arroz con pollo, que tanto nos gusta, cuando de repente la llama de la estufa de gas que utilizábamos comenzó a cambiar de color. Y cuando comenzó a cambiar el color, era una señal clara de que se iba a apagar. En breve, se apagó. Mi esposa me dijo, ¿y ahora qué haremos? Porque se acabó el gas y no tenemos dinero, ni tenemos carbón tampoco para continuar la comida. Y esto es todo lo que tenemos. Yo le dije, oraremos. Ella me dijo, ora tú, porque yo no tengo fe para estas cosas. Agarré mi cilindro, un cilindro de 100 libras, lo abracé y le dije, Señor, se acabó el gas. Y esta comida que estamos preparando es lo que tú nos has provisto para nosotros comer en este día. Haz porque yo no sé qué hacer. Amén. Busqué un fósforo y comencé a encender la llama nuevamente, la primera vez, la segunda vez y la tercera vez se incendió. Mi esposa no sabía qué hacer, estaba llorando, estaba turbada. Y yo simplemente le dije, termina de cocinar. Terminó de cocinar, comimos, dimos gloria a Dios y se nos olvidó lo que Dios había hecho. Un mes y medio después, volvió y nos sucedió lo mismo con la estufa. Y yo quise repetir la misma hazaña, pero en esta ocasión no funcionó. Y le dije a mi esposa, ahora compraremos gas porque yo tengo dinero. Esa fue la experiencia que viví por mes y medio. Estuvimos utilizando gas que venía del cielo porque se había acabado. Aprendí una lección muy grande. Es que Dios suple nuestra necesidad, pero no complace nuestros caprichos. Que Dios te bendiga y nos añada fe a aquellos que tienen fe. Soy Brígido Cabrera y que Dios te bendiga. Bien. Hola, soy Brígido Cabrera. Un momento, sigue Brígido Cabrera trabajando por ahí. Sigue Brígido Cabrera trabajando por ahí. Y lamentablemente consecutivas. He estado de viaje en Panamá y luego a Miami, pero ya estoy de nuevo en casa. Nos disculpamos porque lamentablemente, y aprovecho para, lamentablemente no tengo ayuda con lo que está sucediendo y necesito seguir hablando ya de otra cosa, no de más historia.
Sin embargo, bueno, vamos a dejarla por ahí y veremos si no se enciende de nuevo. Nos hace falta la doctora Norma Alicia porque cuando uno tiene que hacerlo todo, las cosas se ponen como más difíciles. Sin embargo, el informe que tengo es que ya lo peor pasó en el caso de su hijo Marco. Estamos orando todos los días para que se restablezca pronto y pronto podamos escuchar el testimonio. Ella tiene varios testimonios que han sucedido y ella agradece también a cada uno de ustedes que ha orado por la recuperación de Marco, pero al mismo tiempo se disculpa porque no ha estado recibiendo familiares ni a nadie, solamente ella y sus hijos. Fue la recomendación médica que recibieron y bueno, todo va marchando muy bien. Damos gloria a Dios porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Bien, ya escucharon la historia del grato maná cotidiano. Quiero anunciar también que estamos planificando hacer una serie de cambios en este programa de Corazón a Corazón. Yo no he querido hacer mayor cambio porque este fue el estilo que dejó Pedro Chaupis y Norma no ha querido cambiar porque dice Pedro lo que gustaba así y hay que respetar también los sentimientos. Pero yo creo que ya ha llegado el momento en que debemos hacer algunos cambios y también tenemos que ajustar un poco más el tiempo. Pero le estaremos anunciando exactamente qué va a suceder a partir de del próximo programa que tengamos cuando ya nosotros hayamos hablado con el productor y director de Frecuencia 5 FM y cuando nos hayamos puesto de acuerdo, Normalice y yo, y sabremos entonces exactamente qué anunciarle. Quizá ella misma lo anuncie. A ella le gusta hacer eso. Pero por hoy yo quiero invitarlos a la Biblia. Esa es la carrera que yo he estudiado y en ninguna otra cosa me siento tan cómodo como hablando de la Biblia. He pasado predicando el Evangelio 52 años, 53 años predicando el Evangelio, y uno que esté repitiendo las historias y leyendo la Biblia y hablando de Dios por tanto tiempo, algo se le pega. Y eso es lo que yo digo que ha sucedido conmigo también. Mucha gente piensa que quizá mi padre era un gran predicador. No, mi padre no. Mi padre le gustaba la brujería y mi madre también. Sin embargo, Dios me permitió que mi padre, antes de morir, una hora antes, confesara a Cristo como Salvador. Y mi madre, Dios también me permitió que una semana antes de partir de este mundo, Dios la llamara a recibirle en su corazón y así lo hizo. Así que la despedimos en paz, como despedimos también a papá, como despedimos también a mi abuela, que a mi abuela le gustaba que llorara por ella y todo, pero su corazón nunca lo entregaba al Señor. Pero el día que mi padre murió, yo prediqué y cuando prediqué llamé a alguien si querían recibir a Cristo como Salvador y primero levantó la mano mi abuela. A mí no me llamó la atención 7 personas más que levantaron la mano. Me llamaba la atención la abuela. ¿Por qué me llamaba la atención la abuela? Por simple curiosidad. Yo le había predicado tanto a mi abuela que ya yo pensaba que nunca ella recibiría a Cristo en su corazón. Sin embargo, cuando le dije, abuela, mamá, como yo le decía, ¿usted entiende lo que está haciendo? Y me dijo, sí. Ya mi abuela tenía 90 y pico de años. Me dijo, sí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo?
Dice, estoy recibiendo a Cristo en mi corazón para irme al cielo. ¿Y por qué no lo había hecho antes? Le pregunté. Y me dijo, porque ya no tengo por quién más pelear. Mi abuela era de aquellas mujeres antiguas que nació en el año 1903 y vio muchas de las guerras que pasaron en la República Dominicana y tenía un espíritu como de guerra. Y ella decía que ella no podía ser cristiana, porque si ella veía que a uno de sus hijos le hacían algo, ella iba a salir a pelear. Y nosotros decíamos, mamá, pero la edad que usted tiene no es para estar pensando en pelea. Pero yo no puedo, si yo veo que un hijo mío le están haciendo algo, yo salgo y yo peleo por él. En una ocasión, ella quedó ciega porque le hicieron una operación y después le hicieron otra operación para curar un ojo, le dañaron el otro, etcétera. Esa historia que ustedes han oído. Y mi padre había cometido un hierro en su comunidad, había encendido fuego a una basura y no pudo controlarla. Y la basura entonces se fue a un territorio ajeno de una gente que tenía mucho dinero. Y mi papá entonces, bueno, lo llevaron preso, lo detuvieron y todas esas cosas. Mi papá nunca había estado preso. Y cuando mi abuela supo que mi padre estaba preso, inmediatamente quiso ir donde estaba mi padre. La llevan porque creen que ella tiene un propósito de consuelo para el papá mío, su hijo. Y lo que ella hace es que cuando llega a la estación de policía, comienza a llamar y a insultar a todos los policías. Y comienza a decir, ustedes no saben quién es el hombre que ustedes tienen detenido. Ese hombre tiene muchísimos hijos. Y yo lo que quiero aquí es ver sangre, ver sangre. Ella tenía aquella cosa. Entonces los nietos que eran bastantes, o que son bastante, qué sé yo, cómicos, le decía, mamá, usted quiere ver sangre, pero usted está ciega. Esa era mi abuela. Entonces, muchos pensarán que yo soy hijo de un predicador. No, 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 mi papá no era predicador, ni mi mamá tampoco. Quien era predicador era mi abuelo. Mi abuelo fue aquel predicador que en el año 1973, en el mes de octubre, en una iglesia, en una ciudad de donde yo soy, la iglesia se llama Metodista Libre, de la ciudad de Altamira. Él iba a tener una cruzada de 3 días y entonces me invitó para que yo fuera con él a predicar. Yo no había predicado campaña ni nada de eso, ni cruzada, nada de eso. Pero yo predicaba en las iglesias, en las esquinas, esa cosa. Y cuando él predicó el tercer día, me dio el micrófono y me dijo, ahora sigue tú. Eso es lo que me acuerdo de mi abuelo. Y me acuerdo que me dijo, cántame ese coro que dice, nueva criatura en Cristo soy. Las cosas viejas pasaron ya. No, pasaron ya. No mora en mí más el pecado. Cristo me ha lavado en el manantial. Como yo era joven, cantaba mucho. Él dijo, cántame. Lo canté y todo, y predicó. Y después cuando predicó, bueno, entonces me dijo, ahora sigue tú. Y de ahí en adelante yo tomé en serio que él estaba pasándome la antorcha para que yo continuara predicando el evangelio. Eso sucedió y unos 6 años después, mi abuelo murió en un accidente automovilístico mientras yo estaba predicando en Venezuela, la República de Venezuela. Ese fue mi abuelo y ese fue el que murió con la alegría de que había pasado la antorcha a uno de sus nietos para que continuaran predicando el evangelio. Han pasado muchos años y aquí estoy. Y sé que Dios me ayudará a llegar hasta el final. Aquí la Biblia dice, el que perseverara hasta el fin
ese será salvo. No quiere decir que uno no sea salvo, pero la Biblia habla de perseverancia, habla de perseverar en el Señor. Y eso es justamente lo que yo estoy pidiéndole a Dios, que me ayude a perseverar. Hasta ahora, 52 años, Él me ha ayudado mucho. He ido a donde jamás pensé. He dormido donde jamás pensé que dormiría. Me he reunido con líderes que jamás pensé que lo haría. Incluso Dios me ha dado la oportunidad de ir a trabajar por 4 días en la Casa Blanca en Washington. Un grupo, fuimos, yo estaba dentro del grupo, era en el tiempo de Barack Obama, y también 2 desayunos con el presidente Bush, hijo. Soy de un campo, ¿cómo es posible que siendo de un campo de la República Dominicana, no siendo hijo de un hombre rico o una mujer rica, se abran puertas así? Porque esas puertas se le abren generalmente a los que tienen muy buena comunicación y también buen dinero. Pero Dios ha hecho conmigo como Él ha querido. Lo único que no me ha dado dinero, pues parece que no lo necesito. Amén. Como le dije anteriormente, quiero hablar un poco continuar hablando un poco del libro de Juan. Entonces, el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan el Bautista era el hijo de Zacarías con una mujer que era prima de María, que se llamaba Elizabeth. La historia de ellos se encuentra más ampliada en el Evangelio según San Lucas. Para los que andan buscando una identidad y que andan buscando qué pasó, en el libro de San Lucas usted va a encontrar bien clara la historia de María y Elizabeth y Zacarías. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Que cuando María había recibido el llamado de parte de Dios para ser la madre de Jesús, el Cristo, ella fue a visitar a su prima Elizabeth. María tendría 1 mes o 2 meses de embarazo. Y cuando ella llegó a la casa de Elizabeth, la criatura que estaba dentro del vientre de Elizabeth, que en este caso era Juan el Bautista, saltó de alegría. Elizabeth fue tocada por el Espíritu Santo en ese momento, porque el Espíritu Santo entró en ese momento dentro de Juan, que todavía no había nacido. Tenía 6 meses de embarazo aproximadamente Elizabeth cuando eso sucedió. Sin embargo, el niño fue lleno del Espíritu Santo. Y ese niño era el profeta, el heraldo, que iba a venir a anunciar que Cristo era el Mesías. Ya seguro usted se ubicó, porque en la Biblia hay varios Juanes. Hay un Juan el Bautista, que es este que está aquí, que estamos hablando, Juan el Bautista. Hay Juan, hijo de Zebedeo, y hay Juan Marcos. Hay como 4 Juanes en la Biblia, que si usted lo confunde, a lo mejor muchas veces piensa que está hablando del mismo Juan. No, no. Hay más de uno. Pero este se llama Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista es aquel que era primo de sangre de Jesús, porque él era el hijo de Elizabeth, que era la prima de María, la madre de Jesús, Jesucristo. Que mucha gente dice, especialmente la tradición católica,
dicen que María, Madre de Dios. Analice por un momento lo que usted escucha. Dice Santa María, Madre de Dios. ¿Quién es la madre de nosotros? Es mayor que nosotros, porque ella fue la que nos dio a luz. Entonces, María, dicen, Madre de Dios. Lo que quiere entonces decir con eso es que María es más grande que Dios, por una sencilla razón, y era la Madre de Dios. Ahora, yo creo que es necesario que yo explique un poco este enredo para que usted lo pueda entender mejor. Jesús es Dios con nosotros. Se cumple en él lo que habla el profeta Isaías, que dice que traducido es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Lo que la mayoría de la gente que lee la Biblia o escucha lo que dice la religión no entiende es que Jesús tenía doble naturaleza. Les repito, Jesús tenía doble naturaleza. En la naturaleza primera lo encontramos en el libro de Juan 1:1 que estuvimos hablando. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que lo leímos incluso en griego. En esa naturaleza él era Dios. Ahora, cuando se hace hombre, Jesús se hace hombre y habita entre nosotros, él recibe una naturaleza humana. Y al recibir esa naturaleza humana, entonces encontramos a un hombre que tiene doble naturaleza. Una divina que como divino es eterno, estuvo en la creación, fue el creador. Y como humano, él tiene un día que nació y otro día que murió. Todos nosotros, los que hemos nacido sobre la tierra, tenemos un día que nacimos, un día en que fuimos engendrados. Tenemos principio de día, pero como divino, Jesucristo no tuvo principio de día ni fin de día. Por esa razón, dice la Biblia que él tomó el sacerdocio de Melquisedec, que quiere decir rey eterno, rey eterno, rey de Salem, sin principio de día ni fin de día, semejante al eterno. Hebreos encuentra eso y también lo encuentra en Hebreos capítulo 14, creo que está, o 7:14, por ahí está. Entonces, si entendemos que Jesús tiene doble naturaleza, María es la madre de la naturaleza humana de Jesús, pero de la naturaleza divina, ella no es su madre. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno dice María, madre de Dios. María es la madre de Jesús. Y Jesús es el Cristo. El Cristo quiere decir el Mesías para los hebreos y el Cristo para los griegos y el Salvador para nosotros. Jesús el Salvador. Pero dense cuenta que hubo una doble naturaleza. En la primera naturaleza Jesús es eterno. ¿Y María dónde estaba? Dios es eterno. ¿Y María dónde estaba? Entonces, María tuvo el privilegio de ser la Virgen que Dios llama.
para que incube en su vientre a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre. Por eso, en el capítulo 2 del libro de Juan, nosotros encontramos que cuando fueron a la boda de Caná de Galilea, María le dijo, se le acabó el vino. Y el Señor le dijo, mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Cómo que qué tengo yo contigo? ¿Esa es tu mamá? Pero él estaba hablando como un hombre normal. Y ella quería que él ejerciera su poder divino porque ella sabía que él tenía doble naturaleza. Más nadie lo sabía, solo quizá ella y José lo sabían. Y los que habían estado más cerca, como Elizabeth y eso, sabían el caso. Pero más nadie sabía que él tenía doble naturaleza. Y entonces ella le dijo, se le acabó el vino. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Y entonces, ¿qué hizo María en ese caso? Lo vamos a hablar eso más adelante en el capítulo 2. Que le dijo al maestresala, hagan todo lo que le mande a hacer. En otra palabra, María sabía que ya era el tiempo de Jesús comenzar su ministerio. ¿Y quién no lo va a saber? ¿Quién lo va a saber mejor que ella? Si el Espíritu Santo hizo sombra en ella, engendró la criatura, Cristo Jesús. Dígame, ¿quién no lo va a saber? Lo sabía mejor que nadie. Y ella y Jesús se entendían hablando. Y ella le dijo al maestresala, hagan todo lo que lo mandé a hacer. Ella sabía con quién estaba tratando. Entonces Jesús mandó que llenaran unas tinajas de vino, etcétera, etcétera, y está en el capítulo 2 del libro de San Juan. Usted lo lee ahí. Entonces, bueno, aclaramos el punto de que María era la madre de Jesús, el Salvador, pero de Jesús, el hombre. Como Dios, ella no era mamá de Dios. Como nosotros percibimos la responsabilidad de una madre dar a luz a un hijo. No. Jesús era Dios y es Dios. Pero en su naturaleza humana intervino María. Y en su naturaleza divina, él era Dios y es Dios para siempre. Espero que hayan entendido, que hayamos podido ponernos de acuerdo en eso. Entonces Juan estaba predicando en el área del río Jordán. Yo tuve el privilegio del año pasado ir al río Jordán y cuando uno va, uno paga $15 y le dan de una vez la vestimenta para bautizar. Y bueno, si yo quería tirarme una foto con la ropa bautismal, tenía que pagar los $15. Yo no lo pagué, mi hija Lorena lo pagó, y para que yo me tirara una foto con mi atuendo de bautizador en el río Jordán. Entonces Juan estaba a cierta distancia de Jerusalén, porque el río Jordán está a una distancia considerable de Jerusalén. Pongámosle un día de camino o algo así. No puedo decir exactamente cuántos kilómetros, pero era un poco retirado. Y cuando mandaron los judíos sacerdotes a preguntarle a Juan que por qué él bautizaba, y le preguntaron entonces, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? ¿Tú eres el Cristo? Y en todas ellas, Juan no. Él dijo, yo no soy ese, ni soy el otro, ni soy el otro. Entonces ellos le dijeron, ¿y qué hacemos entonces con lo que nos mandaron a preguntarte? Si le mandaron a preguntar, es porque el pueblo de Israel, damas y caballeros, el pueblo de Israel tenía como 400 y tantos años que no llegaba un profeta de la talla de Juan. 400 y pico de años que no venía un profeta de la talla de Juan. Y Juan es el último profeta mesiánico. ¿Qué es el último profeta mesiánico? Porque él fue el que introdujo
que el Mesías es en hebreo y en griego es el Cristo. Y para nosotros en español es el Salvador. Bien, cuando el pueblo de Israel comenzó a oír que estaban bautizando en el río Jordán, comenzaron las multitudes a ir a bautizarse en el río Jordán. Y cuando pasaban a bautizarse en el río Jordán, el mensaje que tenía Juan no era un mensaje como nosotros le llamamos hoy día un mensaje de paño tibio. Era arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le decía, ¿quién le decía? Le decía, viva serpiente, le decía a la gente. ¿Quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira que viene? Da pues fruto digno de arrepentimiento, le decía. O sea que era un predicador muy fuerte. Sin embargo, Juan había recibido de parte de Dios una profecía o una revelación, como usted le quiere llamar, de que cuando él estuviese bautizando y viese que el Espíritu Santo descendía como paloma sobre alguien, sobre quien se quedara posado el Espíritu Santo, ese era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Sigue leyendo. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dijo. Y le preguntaron que pues el ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos testimonio de los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezate el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama, ¿a dónde? En el desierto. Porque Juan bautizaba en el desierto de Perea. Ahí era que él bautizaba, que pasa el río Jordán por ahí. Y él se había criado en ese desierto. Era un hombre del desierto. Era un hombre llamado por Dios para que diese testimonio del que había de venir. Wow. Entonces le preguntaron, ¿tú eres el profeta? Él ni siquiera quiso decir que era profeta. ¿Eres Elías? Yo no soy Elías tampoco. Porque sabían que Elías había sido arrebatado al cielo y no vio muerte. Los judíos esperaban a Elías que descendiera nuevamente para morir, porque la Biblia dice que en el cielo no entra sangre y carne. Y Elías no vio muerte. Elías, bueno, no voy a entrar en ese tema porque no es de lo que quiero hablar o estoy hablando, pero el punto es que los judíos esperaban eso. Ahora bien, él le dijo, no soy. ¿Eres Cristo? Tampoco soy. Ni eres profeta, ni eres judío, perdón, ni eres profeta, ni eres Elías, ni eres el Cristo. Entonces, ¿quién eres? Y él le confesó y le dijo, yo soy una voz en el desierto. Emparejad el camino del Señor. Usted no se da cuenta que usted vive en una vecindad o en un área donde usted oye a una gente predicando a lo mejor todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y usted no se convierte a Jesucristo, ni el vecino suyo, ni su marido, ni su hijo tampoco, porque ya eso es como si fuera un papagayo hablando la misma palabra. Pero esa es una voz que clama en el desierto, enderezando el camino del Señor, porque cuando llegue el momento de Dios, todos los que han escuchado la palabra de Dios serán responsables por lo que han escuchado y no han obedecido.
Este mundo ofrece muchas cosas y la gente se entretiene mucho en eso, pero Cristo ofrece salvación. Enderezad el camino del Señor como han sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos eran una casta religiosa que había, que era la más fuerte que había en los tiempos de Jesús. El mismo Paulo, Saulo de Tarso, era fariseo. O sea, era fuerte la secta sí, de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Qué confesión tan grande le dio Juan a los sacerdotes o los espías que enviaron los sacerdotes a preguntarle a Juan que si era el Cristo, que si era Elías, que si era el profeta, que quién era? En otra palabra, identifícate para ver si nosotros lo seguimos o no. Le dice que es una voz que clama en el desierto. Y cuando ellos le dicen, pero entonces, ¿por qué bautizas? Si no eres ni uno, ni el otro, ni el otro. Él le dijo, yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros hay alguien que ustedes no conocen, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de atar los calzados, ¿cómo se llama? Las correas de sus sandalias. Yo no soy digno. En otra palabra, el que estaba en el desierto era un personaje tan maravilloso, tan grande, tan importante, que Juan el Bautista no se sentía digno de amarrar los calzados, o sea, la sandalia de su zapato, la correa de su zapato, su sandalia. Dice, ese es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo? Sí. Jesucristo cumplió la profecía que dio el profeta antiguo y que Juan el Bautista también dijo de él, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, el Señor lo bautiza con su espíritu y usted se convierte en una propiedad privada para Dios. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y después vienen manifestaciones de diferentes dones porque el Espíritu Santo está en usted. Y si el Espíritu Santo está en usted, dentro de usted, se manifiestan los dones de Dios en usted también. Porque ahora usted es propiedad privada de Dios. No fue eso lo que hablamos la semana pasada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De eso hablamos. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho que hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene un poder interior dado por el Espíritu Santo para hacer cosas sobrenaturales, como Él lo prometió. Y Juan dice, yo no soy digno de amarrarle los zapatos, los cordones de los zapatos de él. No, 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 no. Es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan no lo conocía, porque naturalmente, aunque eran primos, no se criaron juntos. Y aunque Judea
y el lugar donde Jesús se crió no están tan lejos. Sin embargo, en aquellos tiempos quizá era lejos, pero Juan el Bautista, cuando tuvo tamaño de salir de su casa, ya no vivía ahí, él vivía en el desierto. Ahora bien, Juan no lo conocía. Porque, ¿y qué tal si él cree que el primo de él es y no es? No, la señal clara que había era que a quien él viera el Espíritu Santo, que descendía y permanecía en él, esa era la señal. Y Juan estaba esperando esa señal. Pero él le dijo a los judíos que dentro de ellos estaba aquel, y ellos no lo conocían, porque no se había manifestado. Y a pocos días, la siguiente semana, o sea, al otro día, para la semana que viene, entonces diremos lo que pasó. Pero este es Juan el Bautista. Y este es el que viene anunciando que Jesús viene. Es la voz que clama en el desierto. Es aquel que se siente tan humilde delante de Dios que dice, yo ni siquiera puedo encorvarme para amarrar la sandalia de sus pies, porque Él es demasiado sublime. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Si quieres recibir a Cristo Jesús, ahí mismo donde tú te encuentras, Él está a tu lado, a través de su Espíritu Santo. Invítalo y dile, Señor Jesús, entra en mi corazón, salva mi vida, límpiame de todos mis pecados y hazme ser una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, sigue pidiéndole a Dios ahora en tu propia palabra lo que tú creas que necesitas. Y tú me dirás si realmente Dios ha nacido dentro de ti. Queremos orar también, como nuestra costumbre, por los que tienen necesidades y por los que tienen también enfermedades. Dios y Padre, te rogamos, Padre amado, en este momento por aquellos que tienen enfermedades, que tienen dolencias, que tienen algún tipo de problema en su cuerpo físico. Te rogamos, Padre amado, que tú en este momento toques su vida y le ayudes, Señor, en su salud. Glorifícate, te ruego, en este momento, Señor, en cada vida, cada corazón. Aquellos que tienen necesidades de trabajo, de algún tipo de necesidad, puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser de paz, puede ser de lo que sea. Tú eres nuestro suplidor, tú eres Jehová Jireh. Así que te doy gracias, Señor, y te pido que tú suplas y sanes y bautices con Espíritu Santo y fuego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Bien, si la doctora hubiese estado aquí, ella hubiese dicho que yo tengo que despedir con mi usual despedida. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Oremos siempre por la doctora Norma Alicia y también por su hijo Marco. Esperamos que la próxima semana ella pueda estar con nosotros. Y si no, seguimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.